Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y hoy tenemos a Jesús Villegas, que es magistrado de Madrid, está destinado en Madrid y bueno, vamos a tener con él una entrevista y una charla muy interesante. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, Hitor. Bueno, ahora se va a reformar, ya sabes, el delito de sedición para que desaparezca y van a ser ahora desórdenes públicos, más o menos graves, para rebajar la pena, ¿no? De la cual se van a beneficiar. Del igual modo que se benefician las personas que han cometido delitos sexuales, pues ahora los que han cometido la sedición se van a beneficiar por el mismo motivo, vamos, exactamente igual. No sé, ¿qué opinión te merece el tema de la reforma bueno, el de la malversación ya me parecería si lo reforman escandaloso, porque es como permitirles básicamente robar, pero vamos, vamos a entrar con lo de la sedición, a ver qué opinión te merece. Ya lo de la malversación, tranquilo que no se van a atrever a hacerlo. Eso ya Espero. te lo pronostico. El de la sedición es un tema muy interesante. Además, es un tema muy complicado porque tiene un alto contenido ideológico. La mejor forma de explicarlo es por un ejemplo. Vamos a suponer que el día de mañana, de manera análoga a lo que ya ha ocurrido en el pasado, pues la Generalitat de Cataluña declara la independencia de ese territorio. Pero lo hace sin violencia o intimidación. Eso sí, hace un llamamiento a las potencias internacionales para que la reconozcan, echa a las masas a las calles, empiezan a tomar la delegación de gobierno, los juzgados, los centros neurálgicos de poder. Pero eso sí, de una manera pacífica, sin violencia ni intimidación. Ese es el escenario que resulta afectado por la derogación del delito de sedición. Claro, el asunto es extremadamente grave porque eso quiere decir que el legislador está considerando que la integridad territorial del Estado merece una protección menor. Fíjate que cuando estamos hablando de violencia o intimidación, estamos hablando de proteger a las personas que pueden resultar heridas, que se puede ver su vida, su menoscabo corporal de alguna forma afectado o que se pueden ver intimidadas. Pero si prescindimos de estos factores y nos fijamos exclusivamente en el hecho de atentar contra el orden constitucional y de segregar una parte del territorio nacional, entonces lo que estamos diciendo es que esa conducta tiene que ser castigada con una menor pena, ojo, incluso ser atípica, ser impune, porque si no se acude a la fuerza o a la violencia, sería muy, muy, muy difícil de encajar. Yo creo que la mente de las personas que están detrás de esto es la de una revolución pacífica, con besos, carantoñas, abrazos múltiples, repartiendo flores, la gente se echa a las calles, en un movimiento espontáneo en el que el pueblo desborda de alegría y dicen ya no somos españoles. Y entonces generan una reacción internacional y entonces consiguen esa independencia sin pegar un solo tiro. Ese es el escenario que tienen ellos, que evidentemente sería realista o no, yo creo que eso desembocaría necesariamente en violencia, pero ese es el escenario que tienen. Y la pregunta que nosotros tenemos que decir es, ¿eso lo queremos o no lo queremos? Ahí es donde tenemos que poner el foco del debate. Y, por supuesto, las leyes son ideológicas, son políticas. Si nosotros consideramos que eso no debe ser sancionado, perfecto, es una opción del legislador. A mí lo que verdaderamente me duele, y enlazo un poco con lo que dije antes, es que se intente engañar al ciudadano. Que nosotros consideramos que la secesión de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía o de Almedenilla del Campo, si nos ponemos, es algo que está bien, que lo reconozca. Pero no digamos, mire usted, es que el delito ya está antiguo. Mire usted, es que el homicidio, el robo, estaban en las partidas, están en el Código de Hammurabi. Precisamente hay delitos que son muy antiguos, pues porque representan ataques intolerables que han perdurado a lo largo de los siglos. En que el derecho penal, algo sea antiguo, no quiere decir que sea incorrecto. Y otra cosa que dicen, bueno, es que en Europa no hay parangón. Mire usted, en Europa hay una heterogeneidad legislativa enorme. Cada país, dentro del marco que establece la Unión Europea, que es muy ancho, establece los tipos penales y los preceptos en materia de delitos que considera convenientes. Entonces, mire usted, que en Alemania no haya un delito igual, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Pero además es que no es cierto. En Alemania existe un delito de alta traición y cuando se han planteado de alta traición referido a esto, a la secesión, y cuando se han planteado en los Estados Unidos o en Alemania la posibilidad de hacer referéndums para segregar una parte del territorio, la verdad es que les han parado los pies inmediatamente. Aún así, termino con una reflexión. Como decía, esto es un asunto muy ideológico. Mira, podemos decir, yo entiendo que si los catalanes, los vascos, los gallegos o los canarios quieren ser independientes, que lo sean. Punto. Por declarar la independencia no deben ser castigados.
Bien, pues ya está, es una opción política. Pero tal como está redactado el tipo penal ahora, tal como es el precepto en la lectura que estamos teniendo, es muy peligroso, porque si el día de mañana no estamos hablando de la secesión de una parte del territorio nacional, sino de un grupo extremista de derecha o de izquierda que quiera atentar contra el orden constitucional, pero no lo hagan de una manera violenta o intimidatoria evidente, se podrían ver beneficiados por esta disposición. Es como si el Estado de Derecho estuviera perdiendo armas. Ese es el problema, que se legisla ad hoc. Decimos, pues bueno, vamos a ver, nuestros amigos catalanes independentistas, ¿cómo los podemos favorecer? Y se nos ocurre esto. Pero al mismo tiempo estamos favoreciendo a grupos de extrema derecha o de extrema izquierda que quieran acabar con las libertades democráticas. Por tanto, retorno a lo que decía antes. El derecho es un mecanismo, es un sistema, es una estructura orgánica. Si le tocas una parte, se afecta a la otra. ¿Que quieres beneficiar a los catalanes independentistas, secesionistas? Muy bien, pero ojo, porque en ese paquete puede haber consecuencias indeseadas. Ujú. Bueno, yo también veo aquí otra cosa que es que me parece un poco aberrante el hecho de que al ser desórdenes públicos, unos chavales que están de botellón y lían al salir de juerga, pues más o menos inconscientemente, un lío, les van a condenar a lo mismo o a más que lo que tú dices, que a un grupo organizado, independentista, partido político que quiere hacer la secesión de una parte del territorio nacional y al final, o sea, la pena sería la misma porque el delito es el mismo, podría ser en el peor de los casos desórdenes públicos o incluso mucho más a los chavales, lo cual, en mi opinión, la gravedad de las conductas es absolutamente distinta, o sea, no tiene nada que ver. Meter todo en el mismo paquete es absurdo. Sí, Aitor, pues fíjate, yo eso no lo había pensado, es una observación muy inteligente. Y fíjate lo bonito que es el razonamiento jurídico, porque ocurre algo parecido a lo que decíamos antes de los delitos contra la libertad sexual. Cuando tú creas una etiqueta muy ambigua o muy grande, dentro de ese paquete, dentro de ese concepto, dentro de ese saco, se pueden meter muchas cosas incompatibles entre sí. Estamos pensando en un movimiento secesionista, pero también podemos pensar en unos chicos que estén armando alboroto en la plaza del pueblo. Y como el precepto es tan ambiguo, pues se les puede aplicar. Eso es lo malo cuando se hace regulación ad hoc, pensando en un caso particular y no en la generalidad. Ujú. Está claro, es lo que pasa cuando legislan los políticos a nivel, como dices tú, ideológico y ad hoc. Y bueno, ya para acabar lo de la malversación, creemos que no lo van a tocar, ¿no? Aunque lo han estado diciendo, Seguro que no. Yo no me preocuparía por eso, de verdad. sería un escándalo, ¿no? O sea, sería un auténtico escándalo. A ver, costaría muchos votos, costaría muchos votos. Ujú. Sí, sí, ¿no? Y luego, y por último, una figura, a ver cuál es tu opinión. Para mí, en general, la figura del indulto, que para mí es así que es antigua y sí que debería derogarse, porque me parece, pues no me parece en absoluto correcto que el poder político, los políticos puedan, después de todo el trabajo, por ejemplo, que ha llevado las sentencias del proceso, el trabajo que ha habido ahí, de los jueces, de juicio y tal, que luego pues un político venga y llega pues indulto, ¿no? Esa figura, ¿no crees que es una figura anacrónica y que no procedería en un Estado de Derecho? Mira, la ley de indulto se llamaba originariamente Derecho de Gracia y el Ministerio de Justicia se llamaba antes Ministerio de Gracia y Justicia. Era una época en la cual todo el poder, no solamente el ejecutivo, sino el legislativo y el judicial, estaban en manos del monarca y entonces el monarca podía hacer un acto de gracia, que es un perdón a una determinada persona cuando se consideraba que, bueno, pues lo merecía. Lo merecía a lo mejor por cuestiones morales, religiosas, políticas, por compasión, por lo que fuera. ¿En qué medida una figura de esas características puede tener encaje en un estado actual? Tal vez, y lo dejo ahí con interrogantes para que lo reflexionemos juntos, podría ser cuando nosotros creemos que eso sirve a la reinserción social. ¿Qué te digo yo? Puede ser el caso de una persona que está completamente rehabilitada, pero que cometió un delito que todavía no ha prescrito y ya tiene formada una vida con su familia, su trabajo y todo, y entonces pues ve que el peso de la ley se le echa encima y entonces a lo mejor habría que moderarlo. Yo recuerdo una vez que me dijo un taxista que bueno, él en su juventud pues había hecho muchas cosas, pero que ahora tenía una nueva vida y era una persona perfectamente integrada en la sociedad. Quizás ahí el indulto pues sí podría tener ese sentido bien disciplinado. El problema del indulto, tal como está concebido ahora, es que no tiene por qué cumplir esas finalidades. Cuando se habla del indulto de los independentistas catalanes, si lo hiciéramos con la lógica de la reinserción, tendría que ser, bueno, pues mira, ellos tendrían que decir, nos hemos equivocado, lo que hicimos estaba mal, pedimos una segunda oportunidad y reconocemos que
que bueno, pues hemos violado la ley, entonces habría una rehabilitación, habría un reconocimiento público de una conducta errónea y entonces el Estado podría ser generoso. El problema es que, como se está utilizando el indulto ahora, es un instrumento político para favorecer a determinadas personas a quien el Poder Ejecutivo piensa que le conviene. Y se produce la paradoja de que ese indulto, en vez de favorecer la reinserción social, lo que hace es todo lo contrario, porque los envalentona. Es como darle fuerzas, es decir, oye, mira, la primera vez no me pasó nada, la segunda vez lo haremos mejor. Muchísimas gracias, Jesús, por haber compartido con nosotros tu conocimiento y tu experiencia y sabes que aquí tienes tu canal cuando quieras venir para comentar lo que sea. Un auténtico placer y a tu disposición y enhorabuena por tu trabajo.